El fundador del KFC se hizo millonario a los 74 años, pero 10 años antes estaba completamente arruinado y acababa de perder su único negocio. Hola, soy Egoitz y hoy vamos a ver cómo el coronel Sanders pasó de estar completamente arruinado a crear una de las cadenas más famosas del mundo. Harland Sanders, que es el señor que todo el mundo conoce su cara del rostro del KFC, nació en 1890 en Indiana, en Estados Unidos. Durante gran parte de su vida tuvo numerosos trabajos, como soldado en el ejército, conductor de tranvía, vendedor de seguros u operador en una estación de servicios, pero ninguno fue realmente exitoso. Esto es importante de entender porque no era un empresario que nació rico, ni tampoco tuvo un éxito a temprana edad. De hecho, hasta los 40 años no empezaría el negocio que luego acabaría siendo KFC. En 1930, a sus 40 años, empezaría su primer negocio. Abrió una gasolinera que también tenía servicio de comida. Adivinad dónde, en Kentucky. Su tipo de negocio era muy simple, era una gasolinera donde la gente podía parar a comer. Se aprovechó de que en aquella época había un montón de carreteras muy largas donde no tenían ningún tipo de sitio donde poder comer y básicamente era un negociazo, porque toda la gente que pasara por ahí y estuviera cansada iría a comer ahí. Él empezó a cocinar platos muy sencillos, pollo frito, jamón, puré, verduras, pero a que no adivináis cuál fue el plato que más éxito tenía. Exactamente, las verduras. No, hombre, no, el pollo frito. En 1935 el restaurante, la gasolinera, empezó a hacerse famosa. El pollo frito de Sanders era muy conocido entre los viajeros, todo el mundo tenía que probarlo. De hecho, ese mismo año el gobernador de Kentucky lo nombró como el Coronel Kentucky, de ahí viene su nombre actual. El pollo frito estaba muy bien, pero tenía un problema principal. Tardabas muchísimo en poder cocinarlo. Así que en 1939 vino una cosa que lo cambiaría todo. En vez de cocinarlo en una olla normal, lo que hacía era cocinarlo en una olla a presión. Eso reducía el tiempo muchísimo, de unos 30-40 minutos a unos 5-10 minutos. Evidentemente lo que hacía era que pudiera vender mucho más pollo en mucho menos tiempo. Por ende, el flujo de clientes era mucho más rápido y podía facturar mucho más con menos tiempo. En 1940 sería cuando crease la receta secreta del KFC, la receta de 11 hierbas y especias. Esa receta que está tan rica cuando la comemos. Eso que tiene el pollo del KFC que otros pollos no tienen. Y aunque sea una cadena de comida rápida, tiene algo que está muy bueno y todo el mundo lo sabe. En la década de 1940 a 1950 el restaurante empezaría a crecer. El pequeño negocio de gasolinera que tenía se convertiría en un negocio mucho más grande, un restaurante mucho más grande. Llegó a tener casi 150 asientos y tenía un motel muy cercano, lo que se retroalimentaban. El negocio funcionaba tan bien por lo que hemos dicho. El pollo estaba muy bueno, era muy rápido de hacer y además al estar situado en una carretera donde no había otra cosa, la gente sí o sí tenía que parar ahí. Aquí vemos lo importante que es la ubicación de un negocio y que es una de las cosas que más tienes que pensar cuando quieres abrir uno. Una curiosidad es que durante la Segunda Guerra Mundial, que obviamente pilló en esa época, se le obligó al coronel a cerrar temporalmente el restaurante por el tema del racionamiento de gasolina, él tenía una gasolinera y tal. Esto obviamente fue un palo muy duro para el negocio, pero bueno, continuó y consiguió levantarse. Al principio de la década de 1950 el restaurante ya estaba valorado en unos $165.000. ¿Qué diréis? Bueno, no es tanto realmente, pero si hacemos el cambio de dólares de la época a dólares actuales serían casi unos 2 millones. Y ahora viene el gran desastre. En 1955 se construiría una nueva autopista que desviaría la mayor cantidad del tráfico que iba por esa autopista hacia otra. Y sí, una fortaleza de su negocio es que estaba en una autopista donde todo el mundo tenía que pasar por ahí. Pero lo mismo que puede ser una fortaleza puede ser una debilidad. Si dependes del tráfico externo y no de tu propio negocio, entonces en el momento que monten una autopista, tu negocio se va al garete. Vaya expresión de viejo que acabo de utilizar. En esta época el negocio perdió la mayor cantidad de clientes. Todo el mundo iba por la nueva autopista. Así que no le quedó otra que subastar el negocio. ¿Por cuánto? $75.000, que al cambio actual es mucho menos de 1 millón. Pero en ese momento no le daba para pagar las deudas, así que tenía 64 años y estaba arruinado. Pero mucha gente dice que para poder dar un cambio en tu vida tienes que estar en el momento más bajo. Y en este caso el coronel cumplió eso. Aquí apareció la estrategia empresarial que cambió su vida por completo. Abrir nuevos restaurantes por su cuenta para él era demasiado caro, no era rentable. Así que lo que decidió fue lo más inteligente posible, franquiciar su receta. Básicamente iba a otros restaurantes, de restaurante en restaurante, cocinaba la receta del pollo frito y lo que les decía es que si querían vender ese pollo frito que estaba tan bueno, tenían que pagarle una comisión. Se dice que aproximadamente 4 o 5 céntimos por cada pieza de pollo. Esto lo repitió una y otra y otra y otra vez. Obviamente mucha gente le dijo que no, pero como ya estaba arruinado, ¿qué más les daba intentarlo un poquito más? Estuvo 10 años haciendo esta estrategia y funcionó muy bien. KFC en menos de 10 años pasó de 0 a más de 600 restaurantes con franquicia y convirtió KFC en una de las cadenas que más rápido crecía. En 1960
1964, cuando tenía 74 años, le ofrecieron comprar KFC. ¿Y qué dijo Sanders? Evidentemente que sí. ¿Cuánto le ofrecieron? Le ofrecieron unos 2 millones de dólares, que puede no sonar mucho, pero realmente al cambio de hoy en día son 20 millones de dólares. Y no solo eso, además le ofrecieron un sueldo anual de 40.000 dólares, que posteriormente también se lo subieron a 75.000 dólares. Entonces, evidentemente era quitarse todos los problemas y hacerse millonario. Cualquiera lo hubiera aceptado. Pero bueno, al final el Colonel siguió siendo la imagen de la franquicia, sigue siendo la imagen del logo y seguía haciendo campañas publicitarias, así que no era suyo, pero técnicamente como si lo fuera. Fue comprado por un grupo de inversionistas liderado por John Brown y Jack Massey, creo que se pronuncia. Así que sí, pasó de 64 años, estar completamente arruinado y acabar de perder su negocio, a convertir su pollo en una de las franquicias más grandes del mundo. Y a sus 74 años convertirse en, no millonario, multimillonario. Esto para la gente que piensa que tiene 30 o 40 años y que aún va tarde. No, nunca es tarde para empezar. Como dato curioso, después de la venta, en 1971, unos 7 años después, este grupo de inversionistas vendió KFC por 285 millones a otro grupo, a Eublein Inc. Es que no sé pronunciar el inglés, lo siento. Al cambio de hoy en día valdrían unos 2.300 millones aproximadamente. O sea que sí, compraron por 20 millones y lo vendieron por 2.300 millones en 7 años. Os podéis imaginar el crecimiento explosivo que tuvo. Y no todo era tan bonito, la verdad es que el Colonel tuvo bastantes problemas con este nuevo grupo de inversión y el Colonel los demandó por 122 millones. Básicamente decía que utilizaban su imagen para promocionar un producto que a él ni le gustaba, ni que él había hecho, ni que lo había probado. Utilizaba frases como que la nueva salsa del KFC era un lodo con sabor a papel pintado y que el pollo era una maldita bola de masa frita. Entonces el grupo lo demandó a él por difamación. Vamos, una guerra de ego. Además, el Colonel con su esposa abrió un restaurante que se llamaba Claudia Sanders de Colonel's Lady. Y el grupo lo volvió a demandar porque estaba utilizando el nombre del Colonel que en principio les pertenecía a ellos. ¿Que cómo terminó todo esto? Pues en verdad no pasó nada. KFC le pagó 1 millón al Colonel y él aceptó no volver a hablar mal del KFC. Y le cambió el nombre del restaurante a Claudia Sanders, la Lady del Colonel, a Claudia Sanders Dinner House. Y ese restaurante sí, sigue existiendo. En 1980 viene la desgracia de la muerte del Colonel a sus 90 años. Murió con un patrimonio estimado de entre 3 y 4 millones de dólares, que al cambio de hoy en día equivaldría a unos 13-14 millones. Así que sí, murió muy rico. Y el KFC siguió expandiéndose, siguió abriendo más restaurantes, siguió siendo la cadena que es hoy en día. En los años 70 ya era una de las cadenas más grandes del mundo. Y después la marca pasó a ser parte del grupo Yum! Brands. Y hoy en día KFC pues es la cadena que todo el mundo conoce. Es una de las cadenas más famosas y más grandes del mundo. Tiene más de 30.000 restaurantes abiertos por todo el mundo, está en más de 150 países y tiene millones y millones de clientes cada día. Está al mismo nivel que McDonald's, Starbucks, Domino's Pizza. ¿Y qué podemos nosotros aprender de esta historia? Pues lo primero, que nunca es tarde para hacerse millonario. Mucha gente que tiene 20, 30, 40 años piensa que ya va tarde. Pero si lo pensamos fríamente, el Colonel se hizo millonario a los 74 años y murió a los 90. Literalmente fue 16 años millonario. Tú imagínatelo, 16 años. Pues si ahora mismo tuvieras 40 o 45, te quedarían 45 años siendo millonarios. Es mucho tiempo. Siempre tendemos a pensar que tenemos mucho menos tiempo del que necesitamos y tendemos a no intentar las cosas porque pensamos que vamos tarde. Pero la cantidad de gente que empieza a ganar dinero siendo muy mayor es muy alta y sigue teniendo una vida feliz después de eso. Cosas empresariales que podemos aprender de esto. Básicamente el KFC se hizo famoso por un solo producto. Hacía un producto bien, el pollo frito. Y eso fue lo que le hizo expandirse. Luego ya cuando creció empezó a meter muchas otras cosas. Ahora vas al KFC y es un catálogo enorme con 1000 opciones. Pero el KFC principalmente era pollo frito. Hacía una sola cosa bien. Al igual que el McDonald's, que bueno, ya hablaremos en otro vídeo de eso. Dale like y comenta si quieres que lo haga. También podemos aprender que si tenemos un producto que es muy fácil de replicar por otras personas, es mucho más fácil poder franquiciarlo o poder crecer. Porque si tu negocio depende solo y únicamente de ti, nadie más lo va a poder hacer y tu negocio siempre dependerá de ti. Pero si cualquier persona puede coger lo que tú haces y lo puede replicar, es mucho más fácil poder montar 20.000 restaurantes por todo el mundo. Incluso ni siquiera tienes que montarlo con tu propio capital porque el capital en el sistema de franquicias lo pone otro. O sea que una cosa muy importante para los negocios es crear un sistema que cualquier persona pueda seguir. Así que sí, el Colonel a los 65 años estaba completamente arruinado. Pero en lugar de retirarse, tuvo una idea que literalmente cambió la industria del fast food. Franquiciar su receta del pollo. Hoy ese pequeño negocio que era muy pequeño y que lo arruinó es una de las cadenas más grandes de todo el mundo. Si te ha gustado dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.